usted como fundador, como presidente fundador del Centro Memorial, director, fundador del Centro Memorial Martin Luther King Jr., vamos a recordar el contexto en el que surge y por qué surge y para qué surge el Centro Memorial, porque a veces se confunde el Centro Memorial con la Iglesia de Benecer de la que usted fue tantos años pastor. Bueno, desde los primeros años de la década de los 80 se dieron una serie de factores que crearon las condiciones que se fueron concretando para que las relaciones iglesia y Estado, iglesia y revolución, iglesia partido, etcétera, pues mejoraran, sobre todo, ¿no?, en relación con la religión, los creyentes y las iglesias. Y estos factores, estas condiciones, ¿no?, que se fueron creando, yo quiero recordar 4 de ellas, muy brevemente. En primer lugar, en junio 28 de 1984, Fidel participa en la celebración evangélica que nosotros celebrábamos en la iglesia de CAI 25, la iglesia metodista, en ocasión de la visita del reverendo Jesse Jackson a Cuba. Nosotros convocamos una celebración en homenaje al doctor Martin Luther King. Jackson iba a predicar y Fidel asistió a esa actividad, que fue para nosotros importantísima, por lo que generó de inmediato. En segundo lugar, en ese mismo año, 1984, se hace la primera edición del libro Fidel y la religión, 30.000 ejemplares. De Fray Beto. De Fray Beto. 30.000 ejemplares en el 84. Sin embargo, en el 85 se hizo una edición de 1 millón de ejemplares, que no duró ni 3 horas en las librerías de todo el país. Este acontecimiento... Ahí estamos viendo fotos de aquella visita, correcto, de Fidel. Esa fue la visita a la iglesia de acá, ¿no? Asistió. Ahí él me está preguntando si que no lo mandaran a hablar, que no sabía predicar. Y yo le dije, no se preocupe, que todo va a salir bien. Ahora, ¿por qué fue importante la cuestión de la edición de los 30.000 ejemplares y después el 1.000.000? Hay un propósito evangelizador en Fidel, en el sentido de que el pueblo pudiera entender realmente cuál era su pensamiento con relación a estos temas, que era muy distinto a lo que se nos había enseñado en los manuales y todas estas cosas que vinieron desde afuera. Eso hizo que el 14 de junio, unos días antes de esta fecha, nosotros le hicimos una carta a Fidel pidiendo un encuentro con 14 líderes ecuménicos. Y se dio. Fue una reunión de 3 horas y media. ¿Eso fue en el 90? Eso fue en el 84. En el propio 84. Junio 84. En esa reunión, 2 días antes él se había reunido con la conferencia episcopal. Y cuando nosotros terminamos la nuestra con él, decir todo, prácticamente todo el tiempo, Fidel lo que hizo fue leer el libro, una serie de citas que él había seleccionado del libro Fidel y la religión, nos leyó para que nosotros entendiéramos cuál era su pensamiento, cuál era su visión con relación a este tema. Entonces, cuando se terminó la reunión, Fidel le dijo a Chomi, vamos a hacer un brindis con los amigos. Y efectivamente hicieron allí un daiquiri. Hasta él dijo, yo sé que algunos de ustedes no beben, mójense los labios nada más. Pero él tomó su copa y entonces dijo, hagamos un compromiso doble. No, yo le pediría que ustedes salgan de este lugar con el propósito de pedirle a las iglesias que entiendan la obra que estamos haciendo a favor del pueblo. Que yo me comprometo a hablar con los míos y trabajar entre los míos para que los comprendan a ustedes. Eso fue en junio 14 de 1984. Y luego vino la reunión de 1990, a la que tú te referías, que esa duró 9 horas 45 minutos. Por ahí tenemos fragmentos de esa reunión. Yo hago esta referencia porque fueron las condiciones, fueron los factores que fueron condicionando las posibilidades que vinieron después y que
contribuyeron a mejorar las relaciones de una manera definitiva. Por otra parte, ¿no?, estos factores y muchísimos más nos planteaban a nosotros. Ya nosotros teníamos los desafíos que nos ofrecía este nuevo contexto por una parte, y también la toma de conciencia bíblica, pastoral, teológica que íbamos adquiriendo en la iglesia, que es donde surge la idea del Centro Martin Luther King. ¿Cuáles eran los desafíos? En primer lugar, nosotros podíamos trabajar en la sociedad cubana, con nuestro pueblo, pero a título de ciudadanos. No había un espacio para la iglesia como tal, para llevar a cabo proyectos comunitarios como lo hemos hecho posteriormente. Entonces había la necesidad de un espacio en la sociedad para servir a nuestro pueblo, pero como iglesia, como institución. En segundo lugar, había que hacer una reconsideración de lo que significaba el segundo mandamiento enseñado por Jesús. ¿Qué significa amar al prójimo? La idea generalizada en las iglesias era darle la ayudita al pobre viejito que no tiene. La caridad. La caridad, la lástima, la limosna. Entonces había que reconsiderar bíblica, teológica y pastoralmente qué significa amar al prójimo. Y nosotros entendíamos en ese momento que amar al prójimo era amar a nuestro pueblo también, no solamente en la mirada interior a las iglesias. Romper la mentalidad que se había hecho de gueto, ¿no? Y había que salir del intramurismo, de las cuatro paredes de los templos y del micromundo religioso y estar presente en la sociedad cubana. Por otra parte, teníamos que fortalecer lo que nosotros ya en esa época llamábamos las premisas bíblicas y teológicas, que era la que sustentaba lo que queríamos hacer en la sociedad. Muy brevemente, las voy a leer. Esas premisas bíblicas son las siguientes: el mundo ha sido creado, sustentado y será juzgado por Dios. En segundo lugar, el mundo es el objeto, no la iglesia, sino el mundo, la sociedad, es el objeto del interés y del amor de Dios. También que el mundo es el objeto del interés y del amor de Dios. Y el mundo es el lugar donde Dios actúa. Si eso es así, si el mundo es el lugar donde Dios está presente y quiere la transformación del mismo, entonces hay por lo tanto, ahí hay una cosa que cae de la mata, que es que ¿cuál es el lugar del cristiano? El lugar del cristiano no es solo dentro de los templos, ni en el micromundo religioso, sino también en la sociedad. Nosotros, cuando yo digo nosotros, hablo de Clarita Rodés, mi esposa, la madre de mis hijos. Fundadora. Fundadora. Hablo de la Iglesia Bautista de Benecet de Marianao. Ese está ahí en nosotros también, hombres y mujeres, gente del barrio de Pogolotti. Nosotros creímos en lo que Fidel se había comprometido con nosotros. Hablen ustedes con sus iglesias para que nos entiendan que yo voy a hacer la parte mía con los míos. Y él lo hizo, porque eso del 1.000.000 de ejemplares de Fidel y la religión y que saliera al pueblo era pura evangelización. Entonces, en el 1985, nosotros tuvimos tanta confianza en lo que Fidel había dicho, que no era un político cualquiera, sino que lo iba a hacer, que en el 85 colocamos la primera piedra del Centro Martin Luther King sin consultar con nadie. Eso fue aprobado en nuestra iglesia, la idea, el sueño estaba entre nosotros y por lo tanto colocamos, no teníamos todos los recursos para hacerlo. Y en segundo lugar, pues ya lo que quedaba era fundar el centro, inaugurar el centro. 25 de abril de 1987 inauguramos lo que hoy es el Centro Memorial Martin Luther King Jr. Esos son datos históricos que yo creo que son imprescindibles para entender todo lo demás que nuestro pueblo va a escuchar a partir de las compañeras y el compañero Joel que también está con nosotros. Gracias, reverendo. Y